Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Miércoles 15 de enero de 2020, ¿cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes. Gracias por estar siempre pendientes de nuestra señal acá en Diálogo con Ernesto López. De esta hora de la mañana queremos invitarlos a ustedes a que estén atentos, desde luego, a todo el trabajo periodístico que se desarrolla a través de nuestros noticieros y sobre todo para ponerlos al tanto de cómo está la situación en el país en todos los ámbitos. Y ahora vamos en hora y media, desde luego, a hacer análisis pertinentes de temas. Y para eso quiero darle la más cordial bienvenida a nuestros invitados de hoy. Como siempre, Tania Pastor, gracias por acompañarnos, Tania. Gracias, Buenos días. un placer estar aquí nuevamente con todos ustedes esta mañana. Henry Flores también, gracias Henry, bienvenido. Gracias a ti, Ernesto, y un saludo a todos los amigos de Canal 21 y Diálogo con Ernesto López. Bueno, también Isaac Ortega, bienvenido, gracias por estar. Buenos días y gracias, Ernesto, nuevamente por la invitación y gracias a todo el pueblo salvadoreño que nos permite entrar en la privacidad de sus hogares a esta hora de la mañana. Un saludo. Bueno, extrañamos a Leonor Selva, que estaba confirmada su participación y ya en horas altas de la noche nos dijo que se le complicó la asistencia. Le extrañamos y esperamos el próximo miércoles que esté con nosotros acá acompañándonos en el programa. Bueno, varios son los temas que vamos a aprovechar tratar esta mañana. Estamos a pocas horas, desde luego, para celebrar o conmemorar, diría yo, lo que serían 28 años de la firma de los acuerdos de paz. Y qué buen punto para poderlo también analizarlo desde la perspectiva de ustedes, como jóvenes, como esa voz de la nueva generación que también hace aportes pertinentes en esa materia. Vamos a aprovechar a hablar también sobre el tema del nepotismo en la Asamblea Legislativa, el plan despegue económico, que me parece que es un punto bien importante que tratar y que fue lanzado precisamente o mencionado por el gobierno. Y por supuesto esta buena noticia, el Mundial de Surf en El Salvador, ¿verdad? Para Sur City. Así es que son varios los temas que vamos a tener esta mañana. Le invitamos a usted a que participe, @diálogo21, @Neto López Radio. Son las dos cuentas en Twitter disponibles para que ustedes participen, nos puedan formular sus comentarios y preguntas y así de esa manera nosotros también poderles dar las respectivas respuestas. A ver, el país después de 28 años de los acuerdos de paz, ¿cómo ustedes de alguna manera hacen un examen en el marco de esta efeméride? Veamos. Mire, yo creo que Tienen la palabra los tres. Principalmente los acuerdos de paz nos trajeron una oportunidad para poder renovar y para poder sanar ciertas situaciones que se dieron en la época de los 80. Sin embargo, para mí, ya después de varios años, todavía estamos pendientes con la unificación del país, con el tejido social. Creo que aparte de lo que se hizo en Chapultepec en aquel entonces, ya que solamente fue prácticamente una consolidación de una oposición guerrillera para volverse prácticamente un partido político, meramente político. Han habido factores económicos que ya no se le han dado seguimiento, factores sociales que no se le han dado seguimiento y que lastimosamente pues tenemos esa deuda pendiente, pero sí considero que han habido avances en términos políticos, han habido pequeños pininos en términos económicos y me gustaría ver ya en este nuevo gobierno que ya está con un nuevo plan de despegue económico, ver cómo se consolidan ciertos temas como la economía, como el tejido social, como la unificación de país, que es una deuda pendiente que tienen tanto los gobiernos anteriores que no le dieron una realmente importancia a eso. Tú eres una generación posguerra, ¿verdad, Sí. Isaac? Y sabes y estás consciente, y creo que el resto también, si no me equivoco, de, digamos, de no ignorar ese punto de partida para saber el país que teníamos antes de los acuerdos de paz y el país que hemos tratado la manera de reconstruir, digamos, después de la firma de los acuerdos de paz. Por favor. Sin duda que a 28 años de los acuerdos de paz, El Salvador ha logrado avances muy importantes. Creo que los que estamos acá no estuvimos sumergidos. Yo apenas recuerdo
los balazos y las De la situaciones última que se daban, pero ya estaba terminando. Allá como que fue un sueño, realmente no recuerdo mucho. Sí. Y quiero decirles que cuando yo todavía veo a los excombatientes peleando por sus derechos, saliendo a las calles, sé que ahora ellos están peleando no solamente por sus derechos, sino también por los de sus hijos. Y han creado incluso una asociación pro hijos y nietos de los excombatientes, ya sea de la Fuerza Armada y de la exguerrilla. Lo primero que viene a mi mente es que no estamos ya en esa etapa. Es decir, y quizás pueda sonar un poco malo de mi parte, pero ¿por qué esta generación tendría que seguir pagando 30 años después o 35 años después los efectos de la guerra? Porque sin duda se siguen erogando grandes fondos del Estado para este tema. Pero bueno, también es un hecho de memoria histórica. Traigo a esto a colación porque estamos en otra era. Sin duda alguna que ya no hay guerra, ya no hay muertos, pero los índices indican que han habido ya más muertos que los que hubieron en la misma guerra. ¿Qué indica eso? Que los hechos sociales y coyunturales que dieron paso a este conflicto armado que tanto daño hizo a nuestro país no terminaron. Llegaron gobiernos, tanto de Arena, del FMLN, en donde teníamos índices de homicidios realmente alarmantes, a tal grado que los muertos que hemos tenido después de 1992 solo se comparan a los caídos más que en la guerra, e incluso comparados a guerras de otras partes del mundo. El fin del bipartidismo, Arena y FMLN, dio pie también para pensar que la población ya estaba cansada y que el FMLN y Arena no resolvieron los problemas estructurales que dieron paso a la guerra. Es decir, sí se logró un acuerdo de paz, la pelea ya no era en armas, ya no habían muertos, pero los muertos siempre seguían ahora por otros fenómenos como lo era la violencia. Por supuesto que hay avances importantes como la creación de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, que últimamente, en los últimos periodos no se ha visto tan activa, pero por lo menos ahí está, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, que no tiene muchos dientes, pero debería tener por lo menos una voz moral mucho más fuerte. Sí, recordad que muchos críticos hablan del papel o el rol político que ha venido asumiendo, aunque de por sí viene de un estamento político, una Procuraduría, pero es algo que ahí está. Sí, ha tenido un rol la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos más moral que político, y a veces más político que moral, pero no ha tenido Pero es un punto de honor que tú mencionas y que me parece que es muy interesante. Que ahí está y está tratando de por lo menos resolver algún par de conflictos, al menos de dar algunas recomendaciones. Y lo otro que quería mencionar es que no se ha resuelto todavía esa brecha de exclusión social, si lo queremos comparar entre ricos y pobres. Todavía existe esa diferencia y lo vemos, por ejemplo, en el tema de los impuestos. Pues los pobres siempre son los que pagan más y los ricos son los que pagan menos. Esa brecha de exclusión social que dio paso a la guerra todavía la seguimos viendo, y no ha habido todavía una eliminación de esa exclusión social para diferentes sectores. Y por supuesto la Policía Nacional Civil, que ha sido una institución que ha madurado bastante con el paso del tiempo, ha sido una de las instituciones, creo yo, que ha sido de mayor ejemplo y que tiene bastante respeto. Igual la Fuerza Armada se ha ganado bastante respeto por parte de la población, a tal grado que la Fuerza Armada es una de las instituciones que mejor sale evaluadas en las diferentes encuestas. Es decir, evidentemente ya no estamos en una guerra política donde hay muertos a diario y donde la gente está preocupada por los diferentes ataques propios de una guerra, pero estamos en otra guerra, que es la guerra de la violencia, que gracias a Dios ahora, desde el 1 de junio, en el actual gobierno, se ha logrado neutralizar. Pero pasamos después de 1992 a otra guerra distinta, en donde también la gente no podía salir a las calles, no éramos libres, no podíamos transitar de un territorio a otro, no había un control territorial. Entonces, digamos, esas causas que dieron paso a la guerra, yo me atrevería a decir que todavía no se han terminado, pero han habido avances importantes para que vivamos en un país democrático y al menos de mayores libertades. Ok, Tania, ¿cuál es
lectura que suma, digamos, a este tema que, si bien es cierto, yo creo que es importante. Ustedes son una persona, aparte de muy estudiosos en el análisis de país. Obviamente el tema de los acuerdos de paz es un punto de honor que no debe de soslayarse y de estar en el análisis, digamos, tomar en cuenta en los análisis que se tienen hoy en día de país. A ver. En realidad, bueno, a mí me llama la atención mucho el punto en cuanto a los acuerdos de paz, que los acuerdos, yo recuerdo que lo que se menciona es un tema de perdón. El perdón es indulto, no es una amnistía, que de hecho es lo que nos tiene discutiendo la ley de la reconciliación. En mi opinión, el país, El Salvador, no ha tenido su gente la oportunidad de sanar esas heridas porque nos hicieron o se les hizo parecer a la gente como que si terminó la guerra, borrón y cuenta nueva, y aquí no pasó nada, y en realidad la gente necesitaba oportunidad de sanar, necesitaba oportunidad de saber qué pasó con sus familiares, necesitaba la oportunidad de tener un poco de justicia en ese tema, y sobre todo necesita en este tiempo tener la seguridad de que esto no se va a volver a repetir, que son los temas que se discuten a incluir dentro de la ley de reconciliación. Recordemos que el Frente Farabundo Martí fue un movimiento social que a través de la guerra y luego con los acuerdos de paz se conforma como partido político, pero con el tema de la amnistía, que fue lo que se abusó, en realidad una persona condenada no puede optar a cargos públicos. Entonces esa fue la razón por la que hicieron esa maliciosa interpretación o ese análisis de la ley. Y en términos lo que fue el resultado es que resultó el FMLN como un partido político que probablemente tenían intenciones buenas, pero llegaron a tener presidencia, llegaron a tener muchos diputados, pero ¿cuál fue el mecanismo para eso? Los acuerdos de paz no contemplaban una amnistía, la amnistía es el olvido, contemplaban un perdón y eso es un indulto, y en ese sentido eso se hizo como una negociación entre ellos. Definitivamente Arena era el partido que iba a acabar a los del Frente, que así lo dice incluso hasta su himno. Los del Frente nacieron por una lucha social bastante loable, que nos permiten incluso estar en este set, en esta misma mañana, proporcionando nuestros puntos de vista sobre este tema, libertad de expresión que no teníamos antes, persecución política que sí existió en esa época. Los salvadoreños sí conocemos qué se trata una persecución política y no es lo que se ha alegado en otros casos judiciales, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, si nosotros venimos de esa situación de posguerra, en donde hubo un olvido y no en realidad solamente un perdón, en donde podríamos afirmar incluso que ilegítimamente se llegó al poder por parte del FMLN e incluso también de funcionarios de Arena, porque persona condenada, es decir, cuando llegaban al proceso penal, el perdón lo que quería decir es que se le iba a seguir el proceso y se le iba a emitir una condena, pero esa condena iba a terminar con un perdón. Entonces, pero ya iba a ser una persona condenada los que fueran procesados por actos de muertes en el término de la guerra. Entonces, como personas procesadas y condenadas, aún y perdonadas, no hubieran podido acceder a cargos públicos. Pero bueno, lo importante es que estamos en un tema intentando reparar toda esa situación. No es que El Salvador está como está, digamos, producto de la casualidad. Es que El Salvador en realidad necesita cerrar esas heridas. Nosotros quizás no lo comprendemos porque no lo vivimos de esa forma, pero sí vemos, cuando vemos a los excombatientes y pidiendo sus derechos, que se les da una pensión que en realidad es bastante ofensiva para cualquier ser humano. Y ahora para sus hijos. Y que murieron, y sus hijos y sus nietos, y no han tenido ni ellos una oportunidad de sanar. depuración permanente del sistema judicial, que también fue punto de honor. Sí. Dentro de la estructura de acuerdos. Sí. Pero, no, permanente, constante. Ya vamos a hablar de eso, sí. Pero en realidad lo que sí necesitamos como país es que estas personas puedan cerrar, o que como país podamos cerrar este tema a través de las personas que fueron directamente afectadas en sus familias. Pero cuando vemos los procesos que se están llevando sobre este tema y no hay arrepentimiento, digamos,
pudiera haber habido justicia restaurativa incluso, pero es que en realidad aquí eso no es posible porque nosotros vemos a los procesados con una actitud bastante prepotente, bastante insultante, nada de humildad, reconociendo que lo que pasó fue algo desastroso para el país y que ellos fueron parte de ese desastre. Esa humildad no se está viendo en muchos procesados en los juicios relativos a la guerra. Y bueno, como país, esta es la deuda que tiene la Asamblea Legislativa. Por favor, cumplan el plazo. Ya no pueden estar pidiendo más prórrogas esperando que todos los afectados se mueran. Siempre va a haber necesidad de reparar el daño y de cerrar las heridas. Ya eso de venir prorrogando plazos sin justificar por qué no se cumplen los plazos, eso también es delito. Hay quienes dicen y sostienen, y esto agregárselo para el análisis de ustedes, que entramos un poco a debatir ya este componente vital. No se puede soslayar en un análisis de país qué es lo que hemos logrado construir a lo largo de estos 28 años. Porque yo sigo creyendo de que hay una deuda pendiente más allá de los puntos que muy bien tú planteabas, Tania, y que tiene que ver precisamente con ese tema de cerrar heridas. También recuerda que el establecimiento del foro económico que se planteó en la firma de los acuerdos de paz tampoco se logró de alguna manera mantener vigente. En aquel entonces el Foro Económico Social se creó de una manera solo para la transición de lo que sería de la guerra a la paz, pero establecen la permanencia para evitar los efectos, digamos, de lo que hemos tenido hasta esta fecha, ¿no? Un sistema de economía que ha golpeado fuertemente a muchos sectores y a los sectores más vulnerables de este país. Solo un poco para agregar elementos claves en la determinación de en qué consiste y lo que es lo que el día de mañana se estaría celebrando. Tú hablabas también del tema de los veteranos, tanto de un lado como del otro, ambos lados, ¿verdad? Aquellos casos de lesa humanidad y sobre todo también el proceso de participación de todos aquellos actores que antes de la guerra se sentían excluidos y ahora participando en actividades políticas. ¿Qué es lo que después de la firma de los acuerdos de paz se logró construir? Eso es lo que tenemos ahora. No sé, entendería yo que no ha sido de la mejor manera. A ver, tienen la palabra los 13 para poder Yo quisiera dar algunos datos. Según un estudio de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, solamente hasta el año 2014 se contabilizaban cerca de 73,000 casos de homicidios después de 1992. En el año 2015 se igualó e incluso se superó la cantidad de personas asesinadas en comparación con los que murieron en la guerra. En la guerra murieron alrededor de 75,000 personas, solamente hasta el año 2015. Es decir que hasta la fecha, el año 2020, la cantidad de personas que han fallecido a causa de conflictos sociales y principalmente a causa de la violencia ha superado por mucho a los que murieron en el conflicto armado, que al final los muertos los seguíamos poniendo los pobres. En la guerra se atacaban en los excombatientes de la Fuerza Armada y de la exguerrilla, que eran los sectores más vulnerables. Y después de 1992 seguían muriendo también los sectores más vulnerables. Se peleaban pobres entre pobres. Quería destacar ese hecho porque esas causas no se lograron resolver y fue justamente de la guerra, y fue justamente eso lo que permitió un cambio y el fin del bipartidismo, que fue justamente el fin de esas dos fuerzas principales de izquierda y derecha que se peleaban en la guerra y que ahora irónicamente los vemos juntos. Eso es de resaltarlo también, que aquellos que en la guerra se peleaban muchísimo, ahora los vemos votando. Claro, recordemos que todos los partidos representados en la Asamblea Legislativa estuvieron en la guerra. Estuvo el PCN también. Sí. No, estuvieron en la guerra y están hoy, se supone, en la paz, ¿no? Están en la paz y estamos ante... Y hay una responsabilidad directa de saber realmente qué aportes dieron para construir el país que verdaderamente fuera diferente a lo que tenemos hoy. Exacto, porque ese punto que te daba de los muertos que siguieron y que sobrepasaron, o sea, demuestra de que, digamos, esas causas de la guerra no se resolvieron y ahora yo me siento muy contento de ser millennial, pues, y creo que los tres acá somos millennial, nacidos después. Por un año no. Ah, bueno. Por un año no. No, pero la cogemos pero acá. se pasa. Sí, se pasa. Se tira la curva y ahí entra. Entonces, ¿por qué decía me siento satisfecho? Bueno, porque de verdad yo sí quisiera que pasemos esa página
Desde que estoy pequeño yo vengo escuchando que fondos para la Fuerza Armada, que fondos para excombatientes, cada año se discuten, creo que ahora anda por el orden de los 30 millones de dólares solo para los excombatientes. Y los jóvenes y la nueva generación y los que ya no queremos saber de la guerra, pero en algo sí estoy de acuerdo, es también que debe de haber memoria histórica, y es muy bueno el hecho de que se esté ya juzgando a algunos que fueron responsables de masacres, como el caso de la masacre del Mozote, que ha habido una reparación histórica y que el mismo Estado ha reconocido y ha pedido perdón. Eso me parece muy bueno, y que incluso en España también están siendo procesados algunos que estuvieron vinculados en el conflicto armado. Sí, yo creo que es bien importante poder analizar esa situación porque, por ejemplo, yo veo, allá analizándolo un poquito más profundamente, después de los acuerdos de paz, nosotros vemos que realmente sí se pone en papel ciertas cosas, pero a la hora de la práctica, incluso las personas que estaban involucradas dentro de la firma de los acuerdos, incluso siguieron utilizando su alias de cuando estaban en la guerra y ya no utilizaron su nombre verdadero. Y yo creo que comenzando por cositas tan pequeñas como esas, es que nosotros, o por lo menos la población en aquel momento, se pudo haber dado cuenta de que no muchas cosas iban a cambiar. De hecho, en el 2017, si no mal recuerdo, CNN sacó una noticia de lo bueno y lo malo de los acuerdos de paz, y dentro de la parte negativa hacían muchísimo énfasis a la parte social, a lo económico, en donde no hubo una inclusión social, donde no hubo aquel cumplimiento, como tú bien lo decías, del foro socioeconómico, donde la NEP solo estuvo un momentito y después desapareció. El foro económico y social, sí. Ya no participó porque creo que no conviene, porque además realmente el organismo denominado Compás, que había también producto de eso, ¿no? Entonces siento yo que desde me siento bien estar hablando de eso, pero me siento mal ante ustedes porque yo sí soy de aquella generación de atrás de ustedes. Siento yo que al final Sí, es que esta es la la problemática a largo plazo fue que a estas dos instituciones, prácticamente ARENA y el FMLN, que fueron los firmantes de este acuerdo, solo vieron para sus propios intereses, y a partir de ahí se desentendieron del contenido de ese documento a un largo plazo. Entonces se da, como decía Henry, se da el fenómeno de las pandillas, se da el fenómeno de la delincuencia, se dan ciertos fenómenos que a raíz del descuido que existió de la inclusión social, se vinieron expandiendo, se vino creciendo hasta el punto tal de que teníamos más homicidios, y lo decía el documento o el artículo de CNN en aquel momento, no me acuerdo si es 2016 o 2017, que habían más muertos, y lo decía Henry también, ¿verdad? Que hasta 62 muertos en un solo día. Yo creo que eso, nos acostumbramos a eso, lo vimos como normal, la sociedad lo empezó a ver como algo que pasa aquí en el país, y fue hasta después, cuando ya entró una nueva generación, donde empezó los que tenían 15, 16, 18, 17 años, que empezaron ya a trabajar, a pedir un poco más de derechos, que empezamos ya a ser un poco más exigentes. Y hoy creo yo que con todo lo que se ha dado, la información que hay allá afuera de las redes sociales, la información a la que accesamos de manera inmediata, incluso que podemos ir históricamente a estudiar y leer. Tal vez no tenemos esa experiencia de haber vivido el conflicto, pero sí leemos, sí estudiamos, sí comparamos, sí averiguamos, sí conversamos con la gente que sí lo vivió, familiares, abuelos, que le cuentan a uno, ¿verdad?, cómo funcionó esa situación. Y ahora, en la situación en la que estamos, creo yo que uno dice, bueno, y entonces, ¿cuál fue la diferencia? Si realmente solo fue de pasar de un conflicto a otro tipo de conflicto. Si tienes casi los mismos problemas, nada más que en otra dimensión. En otra dimensión. A manera de conclusión. Y en honor precisamente a esas víctimas, a esos que ofrendaron sus vidas, y aquellos que cayeron por X o Y motivo, por condiciones políticas, creo que es un honor elevar la memoria y la voz en una fecha como la que el día de mañana nosotros nos estamos adelantando, precisamente para poder decir que en este país necesitamos, en primer lugar, fortalecer el tema de la justicia, porque uno de los principales factores que provocó la guerra fue la injusticia, ¿verdad? La falta de aspectos que tenían que ver con espacios de libertades políticas, de libertades de expresión. En fin, hay muchos elementos claves
que se dieron en aquel entonces y que desde luego ahora cuando se comparan 28 años después de la firma de los acuerdos de paz, uno se pregunta, bueno, ¿cuál es el país que realmente decidimos construir a partir del cierre y el callar los fusiles, ¿verdad? Con la firma de los acuerdos de paz, que se convirtió como en el modelo, ejemplo en la época de la Guerra Fría, ya para poder de alguna manera pasar de la guerra en transición hacia la paz? Es que esa transición es precisamente la que nosotros no hemos tenido, o el país no ha tenido la oportunidad todavía de vivir. En realidad, cuando habla Henry sobre la guerra, algo mencionó, sí es cierto que las pandillas, es en esa época, hay un estudio que hace Juan Martínez, muy bueno, por cierto, él es muy conocedor de ese tema, y sí nos decía que fue allá por los 70s, 80s que se comenzaron a ver los grupos criminales de pandillas en El Salvador, pero el país estaba más enfocado en ese momento en la guerra como para prestarle atención a un fenómeno que comenzaba, que eran las pandillas, y por eso es que se empezó tarde a ver ese tema. Pero en relación a los acuerdos de paz, el camino que se decidió seguir no es el que decidimos los salvadoreños, es el que decidieron Arena y el FMLN tras los acuerdos de paz, haciendo esa conversión que les hablaba antes de lo del indulto a la amnistía. Si aquí amnistía no hemos, nadie decidió que se nos iba a olvidar lo que pasó, porque en realidad hubo bastantes atrocidades de ambos lados. Es cierto que vienen los de la Fuerza Armada o las personas que son afectadas de este lado dicen, pero también los guerrilleros cometieron atrocidades, y es cierto. Pero también hay estudios que expresan que fue un 5% de esas masacres más fuertes que produjeron más muertes durante la guerra, son las que representan la guerrilla, en cambio, en contraposición a todo el resto del porcentaje que representan las masacres de las que fueron objeto las personas por parte de la Fuerza Armada. Entonces, ya no se trata de encontrar que si este fue culpable, que si aquel tuvo más culpa. Bueno, salimos de 70 años de autoritarismo, pero en realidad, ¿qué es lo que han hecho verdaderamente estos dos partidos posguerra para que haya una verdadera reconciliación en el país? Y eso es lo que no se ha visto, porque vemos un partido, Frente Farabundo Martí, que llega al poder y que lo único que hace es, digamos, extender todo su poder hacia las personas más cercanas, hacia los que les ayudaron a ellos, pero y el resto del país quedó en un trato de desigualdad que se viene a manifestar actualmente de una forma bastante fuerte. No es producto de la casualidad que estemos en este momento tratando de salir de una desigualdad tan marcada, donde tenemos que el 8% es las personas que tienen más riquezas en El Salvador, en contraposición al resto. Entonces, ahora hay una manifestación de ese mínimo porcentaje porque en cierta medida se le está beneficiando con algunas políticas a aquella mayoría que tiene menos recursos, pero la distribución desigual de la riqueza es un factor que nos tiene también parte de la consecuencia de esta reconciliación que en realidad nosotros no hemos vivido. En los problemas económicos que el país tiene. Y si le sumamos además el término de la corrupción, que en realidad estos acuerdos de paz vienen a la Constitución del 93, esa Constitución es lo que yo paso diciendo a cada rato, el inciso final del artículo 240, le pone un freno a la Constitución para la lucha contra la corrupción cuando establece que no se pueden iniciar procedimientos por enriquecimiento ilícito después de 10 años de sucedidos los hechos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? También se nos impuso un modelo representativo de democracia a través de partidos políticos, lo cual en ese momento fue adecuado y fue bastante bueno, pero en realidad ese ya no es que sea un modelo ya inútil, sino que tiene que ser un modelo combinado con una representación no partidaria, porque en realidad en este país los partidos políticos han sido el instrumento para los grupos de poder para llegar a la Asamblea Legislativa y tener ese mayor poder que antes tenía el presidente, ahora fue trasladado a la Asamblea Legislativa, y desde ahí la misma Constitución establece que ellos son los amos y señores de la soberanía del pueblo. Ellos escogen todos los nombramientos de cargos de segundo grado que son precisamente partidarios, que tuvo que haber necesidad de regulación a través de jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional para evitar estas arbitrariedades, y entonces es que se empiezan a dar nulidades o anulaciones de nombramientos de personas inidóneas en muchos sentidos. Pero esas situaciones tienen que trasladarse a esa Constitución que nosotros tuvimos desde el 93, que en cierta medida también ha sido parte del freno para que se pueda vivir una verdadera reconciliación, que es lo que se está pidiendo a gritos y se necesita. Ok, en conclusión, 30 segundos, Tania. ¿Hay méritos para resaltar, celebrar, como, no sé, alguien me decía y una vez me corrigieron y me parece que es los acuerdos de paz no es una fecha para celebrar, sino para conmemorar? Es una fecha para conmemorar,
todo lo que tuvo que pasar el país para llegar a la paz, en realidad quizás fue muy necesario en ese momento, de hecho era la única forma de romper con el autoritarismo que se tenía de años y entonces no había otra manera, en realidad fue muy loable. Lastimosamente, lo malo es lo que vino después de los acuerdos. Interesante, buen punto. Vamos a ver, en 30 segundos para pasar a otros temas que tenemos ahí. A mí me parece que las causas estructurales que dieron motivo a la guerra que tanto luto y dolor causó a la población salvadoreña no se han resuelto. Es de destacar también que se hizo una constitución que a la fecha yo me atrevería a decir que no representa la coyuntura actual y que fue hecha a la medida de aquel entonces para resolver problemas de ese momento, y que se pusieron de acuerdo grupos de poder. Estaban antes los militares, estaban los nacientes Arena, si nos remontamos a la constituyente cuando todavía iniciaba Arena con Roberto Dawison, y hay problemas estructurales que no se han resuelto y que han dado paso a otros, como la corrupción, el nepotismo, el enriquecimiento ilícito, y es irónico que aquellos que han tratado de hacer una ley para perdonarse entre ellos y que no sean juzgados, ahora están siendo juzgados por enriquecimiento ilícito, por lavado de dinero, lo que significa que ellos al final se olvidaron. ¿Cuántos años nos ha costado como país poder empezar a ver esto? Y ha sido presión popular también al final, porque la Constitución en sí, como dice el dicho popular, hecho la ley, echa la trampa. Definitivamente es un tiempo para conmemorar, ¿verdad? Hay que recordar a todos los caídos de esa época, que cada quien libró su lucha. Gracias a ellos tenemos esta oportunidad de poder estar acá dando nuestras opiniones, expresándonos, reuniéndonos en diferentes situaciones para poder analizar y para poder conversar sobre los temas de país. No somos perseguidos por hacerlo, pero sí hay una deuda que la clase política no nos ha podido cumplir, no ha podido saldar, porque buscaron su propia conveniencia, porque buscaron siempre cubrirse entre ellos, buscar siempre algo que les favoreciera a estas dos instituciones y no una visión de país, que es lo que hace falta aquí, una visión de país. Interesante esta fase en la que logramos abrir el programa desde la perspectiva de esta nueva generación que contempla la participación de este programa los días miércoles, y en la que, a manera de resumen, yo creo que es importante aprovechar la efeméride para poder resaltar aquellos aspectos positivos, como fue el hecho de poder callar los fusiles y pasar a una nueva etapa de país. Pero también esto nos debe llevar a una reflexión de manera introspectiva para reconocer qué es lo que esos mismos actores de la guerra que han estado gobernando en los últimos años han hecho por el país. Y ahí está donde entra en discusión aquellos aspectos que tienen que ver con el tema de la desigualdad, de cómo luchar por ella, y alguien de ustedes lo mencionaba, que me parece que es un punto de honor y el origen de los grandes problemas y males que aqueja a la sociedad hoy en día, el tema de la desigualdad, entre otros aspectos que ya fueron tratados. Pero lo cierto es que en materia de resumen queríamos adelantarnos un poco a la conmemoración de esta fecha, 28 años de la firma de los acuerdos de paz, para rendirle honor a aquellas víctimas de ese conflicto que por X o Y motivo ofrendaron sus vidas o perdieron sus vidas, y que por supuesto para tener lo que hasta ahora, 28 años después, tenemos. Nos vamos a la pausa, hay otros temas en agenda. Gracias a usted por estar participando, por estar muy activos a través de las redes sociales. Qué bueno, nos interesa escuchar la opinión o tener la opinión de ustedes. Escríbanos @diálogo21 y @Neto López Radio. Nos vamos a la pausa. Regresamos con más, y también aprovecho invitarlos a propósito, Tania. Este día nos vemos a las 6 de la tarde en radio también. Recuerden, amigos, sintonizar en directo con Ernesto López Radio. Hoy a las 6 de la tarde vamos a tener también un análisis sobre temas importantes de país. Va a acompañarnos Erika Saldaña, Claudia Ortiz y Tania Pastor. Ahí estaremos a las 6 de la tarde, así es que no se lo pierda, sintonizar en directo con Ernesto López Radio, hoy a las 6 de la tarde por 107.7 Fuego, estación del Grupo Radial Megavisión. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo
Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Ahora sí me dicen que está listo el banner que les invita a ustedes para sintonizar en directo con Ernesto López. Ahora sí, ¿verdad? Porque te parecía raro que no estabas ahí, Tania. Ahí está. Tania Pastor, Claudia Ortiz y Erika Saldaña estarán hoy a las 6 de la tarde conversando con este servidor. Temas importantes de país, la voz de la mujer presente ahora en directo con Ernesto López Radio, ¿verdad? Sí. Ahí nos vemos. Muy interesante va a estar. Por supuesto, 107.7 Fuego, estación del Grupo Radial Megavisión, también siendo una plataforma importante de opinión para el país. Así que no se lo pierda, 6 de la tarde, sintonizar en directo con Ernesto López Radio. Ese es el debate político de mujeres, hoy Nueva Generación, 6 p.m. en radio, no se lo pierda. A ver, creo que otro de los temas que no se puede soslayar esta mañana en el programa con ustedes, Tania, Henry y también Isaac, es este tema que ha venido a alborotar muchísimo la discusión sobre la necesidad, en la Asamblea Legislativa, sobre la necesidad de transparentar el ejercicio de la función pública basada en méritos, en meritocracia y no precisamente en aspectos de clientelismo de carácter políticos. Abro el debate para que, desde luego, porque aquí hay muchos bemoles en todo esto, lo hemos estado experimentando a lo largo de las discusiones que se han tenido a partir de todos estos denuncias o nuevos datos que se han arrojado, como por ejemplo el tema del partido PCN, ¿no? Donde creo que hay unos datos ahí bien importantes que examinar y ojalá pues se llegue en una investigación a conocer más a profundidad qué es lo que ha pasado. Tienen la palabra Henry y el resto. Como dijo, que todos nos vamos a pelear como dijo no, magnífico. Conversen entre ustedes. Como Aquí dijo ustedes son los invitados. Como dijo la exdiputada, nos vemos en la necesidad, de tocar estos temas. A mí me parece que son muy reveladores las declaraciones muy fuertes que dio la exdiputada Cristina López en el sentido de defenderse y revelar otros casos de presunta corrupción o de casos de nepotismo en la Asamblea Legislativa, que es algo que evidentemente ya sabíamos. Lo que ella ha agregado es un par de ingredientes más con nombres y apellidos, pero es algo que se viene hablando no de este momento, sino de años atrás. La Asamblea ha sido uno de los entes donde ha habido mucha cloaca de corrupción y de nepotismo, al igual que el órgano judicial e históricamente el órgano ejecutivo. Pero, ¿qué es lo que ha dicho la exdiputada Cristina López? Básicamente es, no solo yo fui la corrupta, sino que hay otros corruptos también. Pero no lo dijo antes, lo dijo hasta ahorita que ha salido un escándalo y que incluso el fiscal general ha dicho de que va a investigar en el caso que sea verídica la cuenta de Twitter de Cristina López y investigar también a quienes ella ha acusado. A mí me parece la atención personas que ella ha mencionado. Por ejemplo, dice: no solamente yo he recibido dinero, también dentro de la fracción del PCN ha recibido salarios sin llegar 4 casos. Se menciona el coronel Roberto Leiva, el exdiputado Elizardo González Lobo, el exdiputado Dagoberto Marroquín y el exdiputado Rafael Machuca. Quiero agarrar estos 4 nombres para ponerlos de ejemplo también de cómo ha funcionado la Asamblea Legislativa. El exdiputado Rafael Machuca estuvo casi 3 décadas en la Asamblea Legislativa. No solamente diputado de los de la llanura, como les mencionan, sino que fue vicepresidente de la Asamblea Legislativa y en algún momento fue incluso candidato vicepresidencial. Y sigue todavía recibiendo salario de la Asamblea Legislativa, no porque lo digamos nosotros, sino porque su misma excompañera diputada lo ha dicho. Y estamos hablando no de salarios de $1,000 o $2,000, estamos hablando salarios de hasta $4,000 por el pago de asesores. Elizardo González Lobo, que también ha tenido muchísimos años en la Asamblea Legislativa. Asesor en el tema de pensiones, que la comisión todavía no funciona. Sí, y eso es lo bonito, que son asesores, pero realmente no asesoran. Pasan incluso en su casa, algunos están enfermos, como el caso del diputado Machuca. Mira, pero yo creo que una cosa, perdón Henry, no quiero interrumpirte, claro. solo un poco para agregarle, pero es que yo creo que es importante dejar bien en claro que no se está satanizando el ejercicio del nombramiento de alguien en cargos que verdaderamente lo pueden desempeñar y que lo desempeñen.
Porque aquí lo que se discute es que son personas que no están con el Llegando a mérito para trabajar. desempeñar el cargo Y y que otra además cosa, no llegan. y que no llegan a trabajar, perdónenme. Sí, no, Eso es lo que no y lo se peor vale. es que incluso estuvo tanto tiempo en Estados Unidos y hasta que hay una denuncia y dice, no, sí es cierto, he estado recibiendo dinero, pero hay otras personas. Hay casos de asistentes, de familiares, amantes incluso de diputados que han estado recibiendo salario, que han estado utilizando vehículos sin llegar a trabajar, y esto tiene que cambiar definitivamente en la Asamblea Legislativa. Ojalá, yo dudo que cambie en esta legislatura, no dudo que cambie porque es un cáncer que va a costar sanarlo hasta que hayan nuevos rostros o nuevas personas en la Asamblea Legislativa, y hay mucha grasa ahí del Estado, muchísimo dinero que se está desperdiciando ahí, que al final es dinero de los salvadoreños y tiene que haber una reingeniería. Yo dudo, qué bueno que el diputado Ponce ha dicho de que va a investigar, pero él mismo ha sido señalado y su partido político. Creo yo que habrá que esperar una nueva generación de diputados en el año 2021 y que ojalá hagan bien las cosas. Mira, hay que ser muy cara dura para poder decir nosotros no sabíamos o no nos dimos cuenta, o que se estén echando la pelota de que el que contrató fue fulanito de tal, pero yo no me di cuenta, y fulano de tal fue el que sí contrató, pero si los contrataron, pues ese ya no es mi problema. Lo hemos visto en los diferentes casos que se han dado, pero sobre todo yo quiero decir algo que a mí me molesta, y yo creo que muchos salvadoreños también se sienten indignados de que la decisión popular del salvadoreño no es respetada por los partidos políticos. Sí. Cuando no entran sus candidatos en una planilla y lo que hacen es venir, bueno, entonces se pasan como asesores o se pasan como institucionales y le siguen pagando. Si por algo la población nos ha dejado fuera. Sí, me parece que el análisis de ustedes debe de andar gravitando en ese, e incluso se pagan a veces mayores salarios. Se pagan mayores salarios. Porque eso a mí casi no me gusta entrar en el tema de la personalización, porque no a veces llega. podemos caer en el hierro de que eso no lo es. Por eso que creo que es importante ver el efecto per se que tiene no tener un ente regulador en primer lugar, ¿verdad? La ley creo que está durmiendo el sueño de los pero justos. Ayer hubo una noticia muy importante del Tribunal de Ética Gubernamental, pero sí es importante que los salvadoreños conozcan bien de qué se trata este tema del nepotismo. El nepotismo en realidad es una forma de corrupción, es la más común en los estados alrededor del mundo, y no pasa solamente en la Asamblea Legislativa, pasa en las alcaldías, en la Corte Suprema de Justicia, en la Fiscalía, en el órgano ejecutivo. Institución de Estado que no tenga contrataciones de plazas fantasmas o plazas cobra, como dice también mi amiga Erika, no es institución del Estado. Si es que aquí se ha visto al Estado como una fuente de ingreso personal, familiar y de amistades. Entonces, cuando viene ayer la noticia, para no dejar de fuera el tema, es que el presidente ha dicho que va a iniciar, o que ya se inició, se abrió una investigación al interior de la Asamblea Legislativa dirigida hacia los 84 diputados para verificar en los últimos 5 años, a partir del 2015, todas las contrataciones que se han realizado en este tema. Entonces, y ojo, que en el 2021, miren, si ustedes de esas plazas tengan un poquito de decencia, tengan un poquito de respeto hacia sí mismo, no permita ser expuesto como ha pasado con Cristina. ¿Quién era Cristina? Nuestra primera medalla panamericana de oro. ¿Y cómo está ahora? Nuestra funcionaria corrupta que viene a reconocer que se tuvo este salario por 8 meses que no trabajó porque la descubrieron, ni siquiera hay arrepentimiento. Hubo una llamada telefónica, una entrevista de llamada telefónica que hubo en otro medio, en donde ella, incluso cuando se le pregunta, ¿va a devolver el dinero? Y todavía él se queda como pensando, ¿de dónde va a sacar $16,000 para devolverlos? No los tiene. Todavía lo dudó, bueno, sí, yo lo puedo hacer, pero miren, yo tengo justificación, la de siempre, ¿verdad? Tengan humildad, reconozcan los errores. ¿Qué es lo que hice mal? Yo sí tengo que personalizar, porque tenemos como salvadoreños que recordar quiénes son los actores políticos que siguen burlándose del pueblo y que siguen viviendo a costillas de nuestros impuestos, que a nosotros sí nos cuesta pagarlos, y que es un gran sacrificio que hacemos como nación. Entonces, intentar justificar que porque fulanito me dijo no llegue, y entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Ahí hay otros diputados en Arena que se han enfrentado a su partido por esa misma situación. Entonces, ¿qué tuvo que haber hecho ella en ese momento? Miren, exponer al público, exponer en los medios. Yo estoy contratada, pero se me ha prohibido la entrada al Congreso, se me ha prohibido ejercer mi función como asesor en la Comisión de Deportes.
esto está pasando y denunciar, pero ahora venir a querer aparentar que yo denuncio corrupción interna del partido PCN, cuando en realidad es que se le descubrió, ahí no hay arrepentimiento, y es de lo que venimos hablando desde siempre, incluso desde los acuerdos de paz. No hay arrepentimiento de nuestros funcionarios, sino que se ven descubiertos y entonces se arrepienten, pero porque la hicieron mal, porque los cacharon, como dice Pepe Mujica. No sé, es que a mí me agarraron porque no corrí más rápido y estuve preso 12 años, y ese señor llegó a un nivel de reflexión profunda porque en realidad pasó solo tanto tiempo que hablaba con sí mismo y llegó a un nivel de valorización de las cosas no materiales que ningún, bueno, si él viene, se hace salvadoreño y forma un partido político, ahí sí me hago partidaria yo, pero eso es imposible, ¿verdad? Entonces el hecho es que necesitamos verdadero arrepentimiento. Hablamos en 5 años, hablemos en los próximos meses. Y aparejado al arrepentimiento, se acordarán. Pero volvemos otra vez. No, pero aparte del arrepentimiento necesitamos, uno, que ya no sigamos siendo de memoria corta. Por eso necesitamos, a veces, quizás sí es muy feo, pero si hay pruebas contundentes, sí necesitamos mencionar los nombres. Y dos, que empiecen a haber consecuencias penales contra todas estas personas, funcionarios que abusan del poder. El tema del nepotismo, ahí hay una ley de ética gubernamental que en su artículo 6, literal GH me parece que lo que regula es nada más contrataciones en el instituto donde se preside o ejerce autoridad. Ahí el diputado Gallego está equivocado, no solo porque no presidió, si ejerce autoridad también tiene responsabilidad. Entonces, esa ley contra el nepotismo que no quieren aprobar porque surtiría efectos hacia atrás si se declara de orden público, no le conviene a nadie porque nos quedamos sin empleados casi en todas las instituciones de gobierno, porque sería retroactiva, es decir, sería aplicable esa ley contra el nepotismo hacia casos nepóticos, o si existe esa palabra, o de nepotismo anteriores, y ahí vamos a ver desde Arena, allá posguerra, todo el frente, todo el gobierno del frente, bueno, y si hay actual, también actual. Pero aquí vemos, ¿sí? Ley es ley. Vemos de que, como decíamos antes, tenemos una asamblea bien reactiva y no proactiva, en donde hasta que le sacan los trapos al sol, hasta que se descubre un tema, todos empiezan a darse golpes de pecho diciendo, no, pero es que no somos todos, aquí algunos no sabíamos, no, sí sabíamos, pero no dijimos nada porque fulanito de tal lo aprobó. O sea, es algo que se está dando, sí, es una ilegalidad. Fíjate, Isaac, es una práctica que la han ejercido todos los partidos políticos, pero ahí representados. Lo han normalizado. Ahí no ha habido excepción, y cuando el presidente del TEC dice, vamos a los 84 diputados, todos van a... ¿Y sabes por qué? Porque entiendo que detrás de toda la estructura de organización y contratación está una figura que hasta cierto punto creo que es la que le vuelve la perversidad, que a cada diputado, entiendo, les asignan una cuota mensual para que ellos puedan hacer, de acuerdo a sus necesidades, sus contrataciones, cuando debería de ser la parte, digamos, de organización que tienen, o el reglamento, ¿verdad? Un ente que es el que verdaderamente les dé a ellos la asistencia. Pero la mayor parte de ese presupuesto de cada diputado lo maneja la fracción. La fracción, que es todavía más grave. Pues sí, y entonces, claro. ¿y en qué Claro. estamos? Y ahí es donde entra gente que van para que contraten para ir a hacer territorio. Es que yo creo que el jefe de fracción al final lo que dice, estos son, vaya, aquí están aprobados. Sí. No hay una cualificación, oigan bien la palabra, cualificación, ¿verdad?, de las personas que vas a contratar. Sí, y ahí entra el desmérito que a veces recae sobre la figura del asesor. Sí, y la figura del asesor. El asesor no es malo. Si cualquiera. No es necesario, pero tampoco un exceso. Sí, claro. Porque aquí le han cambiado de asesores a otras plazas porque nosotros criticamos cuando se desveló toda aquella corrupción de que tenían hasta 100 asesores, 3 diputados del PDC, por ejemplo. Ya no se llaman asesores, hoy se llaman de otra forma, pero ahí están las mismas 95 plazas. Lo importante es que ya que el fiscal general de la República se ha manifestado en este tema y ha aperturado una investigación al respecto, es importante, lo decía yo anteriormente, que se abran y que se modernicen y que reconozcan que en el universo de posibilidades de auditorías no solamente existe en la financiera contable, que eso lo hacen en todo tipo de casos, en cualquier necesidad, y como que si solo eso, miren, practiquen auditorías forenses. Esas les van a permitir de verdad llegar a la resolución de los problemas que se planteen, que sean específicos. Pero si tenemos limitantes en nuestra forma de pensar y no somos creativos para investigar, no vamos a lograr determinar, porque en realidad debería de ser algo interno, que la Asamblea Legislativa diga, miren, esto pasó en Ghana, esto se desveló ahora en el PCN, no dudamos que probablemente, muy seguramente también pasa en Arena,
¿Y cuál es el otro partido? Y el Frente. Entonces, definitivamente deberían de ser ellos los que tomen la bandera y digan, vamos a auditarnos, y no lo vamos a hacer internamente, sino que externamente. Que se conforme una comisión especial y que se investigue, porque en realidad esto es, ni siquiera la punta del iceberg, se queda pequeñito para nombrar lo que está Y hay que ser muy sinvergüenza. Fíjate que, mira, aquí Luis Panda, lástima, y lo voy a mencionar porque dice, Luis Panda Orellana me escribe, dice, en cuanto Ernesto comience, no nos oponemos a estas personas nombradas como asesores, cambio de canal. Dice, no, es que creo que no se me malinterprete. Lo que yo estoy diciendo es que la figura del asesor no es mala. Sí, no, de hecho. No, eso no es malo. O sea, cualquier Abusar de persona, eso, ¿no? abusar es una Es que cosa. deberían de Y haber- sobre todo contratar a una persona de asesor que no tiene nada que ver de asesor y que no llega a Pero trabajar. es que deberían y que de ser cobra, asesores ese de es la lo malo. asamblea, no en los Claro. partidos. Pero ¿qué Debería de haber dice como- Lorena Peña? exacto. Que los asesores tienen que ser afines. Tienen que ser idóneos, por Exacto. favor. No, De y acuerdo. también hay que ser muy sinvergüenza para Entonces, después sacar un comunicado que están en Por contra del esa razón nepotismo. yo cuando- siempre les he dicho a mis televidentes, a nuestros televidentes, yo siempre les he dicho, o sea, hay que ser bien, hay que razonar bien el planteamiento. O sea, lo que no estamos, y se está cuestionando fuertemente, lo que es el tema del nepotismo, es decir, aquella contratación sin méritos, ¿verdad? Y más aún delicado, penalmente hablando, no soy abogado, que no llega a trabajar y cobra. Sí, yo creo Eso que es lo grave, condenable. Y que esté consciente. lo grave de todo Claro. esto es esos hechos que que se han denunciado y que nosotros estamos retomando todo lo que hay alrededor del nepotismo. Y con el caso de los asesores, ustedes han visto en las diferentes comisiones que a veces las leyes están rápidas, los asesores la tienen lista, dan sus recomendaciones, pero pasan meses e incluso años que no se aprueba una ley. En ese sentido es correcto lo que dice Ernesto López. Es decir, lo malo no son los asesores, al final son los tomadores de decisión, ¿verdad? Malos son algunos asesores que han estado como 15, 20 años de diputado, como Lorena Peña, y que ahora es, que no hay que personalizar, dice Ernesto, ¿verdad? Pero siguen ahí de asesores ganando $4,000 y son los que a veces ni siquiera dejan trabajar a los diputados, porque son unos pollitos que llegan y ellos son los que están ahí atrás Solo decidiendo. pasan de viaje. Mira, ¿sabes? Ya que entramos a este tema de lo que hay alrededor del nepotismo, solamente Sigfrido Reyes, cuando estuvo como presidente de la Asamblea Legislativa, $100,000 en viáticos. No solo es el nepotismo en la Asamblea, $100,000 en viáticos que se lo firmaba él mismo. Él mismo se autorizaba lo que iba a gastar cuando viajaba. Quería retomar también $3 millones solamente para los empleados de una fracción como el Partido de Conciliación Nacional. $3 millones, es casi que el presupuesto de una cartera de Estado. Bueno, solamente para los empleados de Arena, $6 millones. Y el PDC, que tiene 3 diputados, ¿verdad? 3 diputados y cerca de 100 empleados, $1 millón. Es decir, esto es solo para mencionar la grasa que hay ahí, pero es también todo lo que sucede alrededor, como la contratación de personal que no es idóneo. Yo creo que mientras esté Arena y el FMLN y estos partidos políticos que vienen desde la guerra, y en la Asamblea vemos personajes que vienen desde el conflicto armado y que no han salido, y que cuando el pueblo los saca se contratan o se autocontratan de asesores, es necesario una renovación en la Asamblea Legislativa, creo yo, para que se cambien todos estos vicios O que se están dando. partidos que desaparecieron y se volvieron a inscribir. Claro. O sea, Es que ahí está el punto. O sea, Y cuando mire, ustedes... Pero es el sistema, algo bien lo bonito. no hay permite. respeto de la el voluntad popular. El premio que se le da cuando participa, no es electo. Bueno, venite, aquí hay Venite contratación. aquí. Sí, yo sé que Ernesto El TEC debería de ampliar la habiendo investigación. tanto Aquí te voy a profesional. meter en planilla, ¿verdad? Sí. El TEC habiendo debería to- ampliar la pero investigación a las alcaldías y a todas las Es que es instituciones cierto. de Estado. sí. El TEC debería de Tú has ser sido, más... tú has sido muy abierta en condenarlo en todos los estratos. Y que aquí sirve también mucho para la cuota partidaria, donde ellos aportan a sus partidos para poder seguirse financiando. Yo creo que son prácticas que ya deberíamos de ir Bueno, el quitando. procurador Apolonio exacto. confesó que de su salario le hacían el descuento de aporte al Imagínate con FMLN. qué, Cuando con qué estaba ahí en la asamblea. Sí, pues con qué sí. solvencia podría ser recomendable. Mire, yo quiero destacar algo. La juventud. Te doy la palabra cuando regrese porque ya estoy atrasado Ah, con el ok. tiempo. Porque quería hablar de que la juventud no es garantía de que se acaben estos vicios. Y luego, si quieres, No, después de la pausa interesante, te buen explico punto. por qué. Tenemos Es un buen todavía punto, tiempo sí. para hablar.
7:26 minutos, vamos a la pausa. Tengo información de tráfico, por cierto, a esta hora. Vamos a la pausa. Retira tus remesas familiares en el Sistema Fede Crédito y gana remesa extra al instante. Sistema Fede Crédito, queremos darte una mano. Continuamos. Vamos ahora a ver cómo está gracias al Sistema Fede Crédito, algunas importantes arterias de nuestra ciudad capital. Bueno, entiendo que en el Boulevard del Ejército ya se logró mover el problema del percance que lamentablemente esta mañana en horas de la madrugada ocurrió y que dejó a 2 personas fallecidas. Esto fue en el Boulevard del Ejército. Ahí tenemos, creo que tenemos la imagen del Boulevard del Ejército, si no me equivoco, porque no tengo muy bien la visión acá de primera instancia para poderlo apreciar. Ahí está, ¿verdad? Sí, tenemos una carga vehicular viniendo de oriente hacia lo que sería la ex terminal de buses, ¿verdad? Para que usted tenga de primera mano cómo está el tráfico, aunque está un poco lenta la señal a esta hora de la mañana. Vámonos ahora al Salvador del Mundo para poder también tener otro referente en primera instancia, en igual situación. Así está por lo menos esta imagen frisada que tenemos a esta hora de la mañana. Gracias a Sistema Fede Crédito, ¿verdad que sí? Vámonos a los Chorros también, vamos a ver cómo están los Chorros a esta hora de la mañana. Lo que pasa es que tenemos un poco de carga. Jerusalén Norte, mejor dicho, ahí está, mira la Jerusalén Norte, sí tenemos una carga vehicular bastante fuerte, normal encontrarla a esta hora de la mañana. Nos vamos a la pausa, gracias por estar con nosotros, gracias a Sistema Fede Crédito. Este fue el informe de tráfico. Retira tus remesas familiares en el Sistema Fede Crédito y gana remesa extra al instante. Sistema Fede Crédito, queremos darte una mano. Continuamos. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros, Henry Flores. Acá te había quedado darte la palabra. Sí, mira, hay 2 puntos que yo quisiera tocar. Uno es aclarar, porque he visto ahí en las redes sociales, cuando nosotros decimos ya no queremos saber más de la guerra, estamos en una nueva era, es el hecho de que los problemas estructurales que se dieron para la guerra se siguen viviendo, pero seguimos viendo a los mismos personajes que causaron la guerra en la palestra política. En ese sentido es que nosotros queremos un cambio generacional. Yo daba un dato: se rogan grandes, no es gasto, es una inversión y reparación de víctimas de más de $30 millones por ley ahora para las víctimas de la guerra, pero pues los jóvenes se siguen yendo. Bueno, ha bajado el número de personas que se van para Estados Unidos, pero históricamente después de la guerra se van para Estados Unidos y las oportunidades para nosotros, para los que vivimos después de la guerra. Fíjate que y yo quiero poner eso porque yo no soy de la guerra. Voy a reforzar un poco lo que tú estás diciendo. Yo soy de la nueva era y no es que tenga nada en contra. El joven de hoy que no conozca que existió guerra en el país y que hubo una recuerda está un poco descontextualizado para poder dar una opinión concreta de lo que está pasando ahora. Se tiene que tener en retrospectiva, ¿verdad?, un conocimiento per se de las causas que lo originaron para poder comprender los problemas de hoy en día. Los problemas de hoy en día son fruto de, digamos, de la falta de entereza para poder verdaderamente haber refundado la República a partir de la firma de los acuerdos de paz. Y de esos problemas estructurales que no se resolvieron. Mira, hablando de la Asamblea, yo estaba revisando, el año pasado se metieron 5 piezas, como de 5 o 7 piezas de correspondencia en el año en la Comisión de Juventud. Es decir, que los diputados jóvenes no están haciendo nada en la Asamblea Legislativa. 5 piezas en todo el año. Y una de las piezas tenía que ver con una iniciativa para que voten jóvenes en el exterior, que no me parece mala, pero pues no resuelve los problemas estructurales. Es decir, bueno, ayer a propósito, hablando de eso, se presentó también, ya vamos a hablar más adelante. Está bien lo de la memoria histórica, yo estoy totalmente de acuerdo,
hay que recordar el pasado para no volver a cometer esos errores, pero recordemos también que vivimos en una nueva era. De hecho, el pueblo creo que lo ha entendido. El FMLN y Arena perdieron el poder, ahora pues es una nueva generación, un cambio distinto. Mira, yo estaba viendo ahora cuando estaba pasando lo del transporte. Yo recuerdo que antes los canales de televisión se iban a las 5:30 de la mañana con las cámaras, y después como media hora empezaban a señalar el tráfico. Ahora solo con un botón. Estamos viendo ahí 7 cámaras en vivo y en directo. Es que fíjate todo ha cambiado. ¿Sabes cómo resumirlo eso y el resto de la mesa? Nosotros, y lo voy a decir, ¿verdad? Nosotros vivimos la guerra. Ustedes están viviendo la era de la tecnología. Solo para resumirlo. El 4K. Y lo otro que quería decir, la juventud no necesariamente resuelve los problemas. Necesitamos combinación de experiencia, o sea, necesitamos saber, por ejemplo, lo que pasó en la guerra para no cometer los errores, pero no necesariamente te resuelve los problemas. Yo he visto jóvenes desfilar en la asamblea y siguen con los mismos vicios de los dinosaurios, digámoslo así. Fíjate, hoy a las 9 de la mañana hay un personaje que fue diputado de la Asamblea Legislativa que va a ir, creo que al Instituto de Acceso a la Información Pública, no sé si a las 9 y a las 10, y contra un funcionario del gobierno. Y resulta que una persona de su directorio de ese partido político, que no pasa de los 25 años, no voy a personalizar nombres, obtuvo cerca de $63,000. Cerca de $63,000 y no llegaba a trabajar. No lo digo yo, lo han denunciado los mismos compañeros diputados, y estamos hablando de un joven. O sea, la juventud no te garantiza eso, y ojo para toda la nueva generación también, que hay que denunciar, pero también no hay que hacer esos mismos vicios. Ayer el alcalde de San Salvador también daba algunas declaraciones en ese sentido. Uno de los partidos políticos de nuestro tiempo. Y ojo, es uno de los partidos políticos nuevos. Y esto va para todos. Pero ya que mencionas al alcalde de San Salvador, hay un alcalde que fue condenado hace 2 días exactamente por comprar votos. Y recientemente nosotros y a grupos delincuenciales. Y a grupos delincuenciales. Nosotros tuvimos confesiones del alcalde Mason. En la misma tónica. Entonces, ¿dónde está, señor fiscal general? ¿Por qué hay desigualdad en el trato a las personas procesadas? Pero todo eso que está hablando Henry y lo que se ha discutido en esta mañana, en realidad todo el subdesarrollo del país, toda esa migración forzada por causas de guerra que en realidad venían por autoritarismo pasado y que ahora la migración es por causa de pandillas. Si nosotros le queremos poner un nombre a la causa de todo esto, lo he dicho muchas veces, no me voy a cansar de repetirlo, es la corrupción. La corrupción que viene incluso desde la Constitución, que ya no nos es operativa en este momento, tenemos que modificarla para poder ser verdaderamente combatientes de ese fenómeno. Si es que cuando nosotros tenemos un expresidente de la Asamblea Legislativa que modificó el reglamento para poderse adjudicar viáticos él solito, y ahí vamos a entrar al caso para hacer el enlace a la vez, es porque en realidad tenemos unos niveles de corrupción bárbaros en el país, pero no solamente eso, sino que no tenemos una verdadera fiscalía. Si nosotros tuviéramos funcionarios que sufren las consecuencias de sus actos corruptos, 1, no se estarían repitiendo, y 2, El Salvador no estaría en la situación de pobreza y subdesarrollo y de migración forzada en la que nos encontramos. Entonces, eso es lo que tenemos que cambiar. Hablemos de ese tema si quieres cuando regresemos. Voy a hacer la pausa. Por cierto, el día de ayer, el juez que lleva la causa, giró orden de captura contra el expresidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, pero dejó en libertad a 10 implicados en el caso también, ¿verdad? Vamos a hablar de eso cuando regresemos. Gracias a usted por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente. Te doy la palabra a Tania, entonces, y también el resto ahí para hacer un abordaje sobre este tema que sin duda alguna el día de ayer decretó el juez que solo el expresidente Sigfrido Reyes, 4 más personas, ¿verdad? Fueron 5 ya con él. Sí, 4 con él, ¿verdad? Con él. Con orden de detención internacional. Con orden de detención, sí, y dejó en libertad a 10 implicados en el caso. Bueno, en ese caso, yo sí les decía desde el inicio, no les vaya a extrañar que de esa
esquema que hacen en la fiscalía, unos 4 o 5, siempre resulta que no tienen nada que ver, pero bueno, esa es la trama que ellos establecen y que al final, ¿por qué se tardan tanto? Siempre se les fugan por ciento, por eso. ¿Qué tienen que ver en ese embrollo? Los empleados, de más bajo rango, porque siempre dejan a los de más alto rango, pero yo a lo que voy es, si lo vemos desde el punto de vista fiscal, podríamos preguntarnos por qué se tardaron tanto, por qué siempre se les terminan fugando todos los imputados de nivel más alto. Eso es lo más importante de remarcar en esta situación. Ahora, si lo vemos desde el ámbito judicial, yo me pregunto, vaya, cuando dice el juez, dejo estos 10 en libertad porque mostraron arraigos, está bien. A mí me gustaría que todos los jueces de la República valoraran cuando las personas llegan procesadas a sus juzgados, los de paz, que valoren de verdad si las personas tienen arraigo, pero ¿por qué en este caso sí y en el resto de casos no? En el resto de casos, por menos que casos de esto, van todos presos. Entonces, eso de los arraigos es una realidad a medias, porque la ley regula que si la persona está debidamente arraigada, pues la jurisprudencia también así lo ha expresado, que debe de otorgársele la oportunidad de enfrentar el proceso con aplicación de medidas sustitutivas a la detención provisional, porque la detención es, digamos, lo más grave, se le está cortando la libertad ambulatoria a una persona, entonces tiene que ser la última instancia. Si hay posibilidades de someterlo al proceso por otras medidas, pues entonces se van a aplicar esas otras medidas, pero aquí no tenemos uniformidad de criterios en el país, entonces tenemos jueces que dicen que sí, otros que no, otros valoran arraigos, otros no valoran arraigos, pero entonces también nos vamos a la parte de los otros 4 que dice el juez. A estos 4 les voy a decretar porque no manifestaron voluntad de someterse al proceso. En realidad la ley procesal no le obliga al imputado a presentarse en la audiencia inicial. Nos guste o no nos guste, así está la ley. Que él haya mandado un abogado defensor, por otra parte, eso significa que sí tiene interés de dar la cara frente a la ley. Ahora, se le decretó con ese fundamento, me parece que no es un fundamento legal y válido para lo que ha hecho. El fundamento tendría que haber sido la prueba, la cantidad de años, además la falta de arraigo o la posibilidad de que se fugue, es decir, era otro el fundamento que tenía que haber dado el juez, pero bueno, hay que ver la resolución. Ahora, ¿cómo viene a ser? Ahí celebra uno de los abogados del señor Reyes, que dice que se le desaparece la figura de la estafa agravada y pasa sin medidas por estafa, pero lo que yo voy es que en la fiscalía también faltó, y eso les falta casi siempre en realidad, para ser honestos, una acusación alternativa, porque eso de la estafa desde el principio se vio como un poco extraño, la movilización de $6 millones a través o a partir de dinero que él recoge como capital semilla, que se alega que fueron ilegítimos y que fueron movidos después por todas las sociedades que él conformaba y que terminaron moviendo $6 millones en una estructura. Entonces, si probablemente en la estafa, que estuvo el IPSFA, que estuvo la Corte de Cuentas, podríamos perfectamente haber hecho una acusación alternativa por negociaciones ilícitas y por falsificación ideológica, digamos, y agravadas si son funcionarios públicos. Pero aquí se quedan siempre con una primera acusación. Recordemos también que la calificación jurídica es provisional, va a ser definitiva hasta que se llegue al juicio. Entonces, si antes era estafa agravada, después un juez lo pasa a estafa, el otro lo puede regresar a estafa agravada o darle otra calificación. Eso es temporal o, digamos, provisional se le denomina. Pero el hecho está en que la Fiscalía tiene que, uno, reconocer que dentro del universo de posibilidades, en este caso también, tiene que hacer auditorías forenses, ya que se le borre el cassette de que solo existen las contables financieras. Y 2, tiene que hacer uso de las acusaciones alternativas para tener verdaderas posibilidades ante casos tan difíciles de investigar como este, porque si no, lo que va a pasar es que si no hay presión política extranjera, es decir, internacional de Estados Unidos o de quien sea, detrás no van a lograr las condenas, porque un hecho cierto es que el caso Saca se logró la condena por eso, porque la deficiencia en la investigación fiscal daba en realidad una gran vergüenza ajena. Si hay 2 elementos, o no hay robustez legal y acusatoria por parte de la Fiscalía General de la República, o tampoco hubo una actuación correcta en el sentido de dejar libres a todos los involucrados en este caso. Es un poco preocupante y no voy a entrar a decir si fue problema de la Fiscalía o si fue problema del juzgado, pero evidentemente es un mal mensaje cuando dejas a 10 personas libres, independientemente de si unas hayan tenido medidas alternas. Preocupa también el hecho, como decía Tania, de que cuando hay casos grandes de presunta corrupción, como es el caso de Freddy Reyes, siempre se van, siempre salen huyendo. Y las personas, al parecer,
que tienen más vinculación con Sigfrido Reyes están fuera. Uno, su socio, una que era su asistente históricamente, una joven en la Asamblea Legislativa, que fue su asistente como diputado, después como presidente, después como en Proeza, que estaba en la marca País, y también se ve. Entonces, ahí hay algo curioso. Esta mujer, que era súper de confianza, evidentemente tenía conexión con Sigfrido Reyes, quien le dice a Sigfrido Reyes que probablemente iba a ser detenido. Y Sigfrido Reyes tiene tiempo para decirle a la persona de más confianza de los últimos 12 años, que es una jovencita, y a su socio, para que tuvieran que huir de la justicia. Esto es preocupante. ¿Quién filtra esta información? Evidentemente, eso lo sabe la Fiscalía. Y la reacción fiscal ante la libertad de estas 10 personas no ha sido tan contundente, y ojo, ni no ha sido condenatoria contundente. como en otros casos. A mí me preocupa también lo que está dice raro. la jueza o el juzgado. Bueno, significa entonces que si Sigfrido Reyes se hubiese presentado, porque sé que no tiene voluntad de presentarse, si se hubiera presentado también lo hubiese dejado libre, o le hubiese dado medidas alternas. Es decir, con ese razonamiento puedo entender eso, de que si se hubiese presentado también le hubiera dado medidas sustitutivas. Esas personas tienen riesgo de poder huir y pudiesen dar elementos para tomar una decisión y condenar a Sigfrido Reyes. Sí preocupa entonces el sistema judicial, cómo está funcionando, no solamente en el caso de Sigfrido Reyes, sino en otros casos, que evidentemente al final va a impedir que haya pronta justicia. Por eso es bien mal, es feo decirlo, ¿verdad? Pero la ciudadanía, la gente, la población, bueno, todos creo que siempre tenemos un grado de desconfianza en la Fiscalía, porque siempre hay una fuga de información tremenda, en donde también por la podredumbre que existe dentro de las instituciones públicas, por esta misma rotación de personal, donde haceme el favor de meter a fulanito de tal aquí y yo meto a fulano de tal en otro lugar, y al final esto vienen a ser personas que les favorecen a ellos para poderse dar cuenta de lo que está pasando en otras instituciones. No es la primera vez que pasa, que a alguien se le salió la información, o de qué otra manera se pudo haber ido, de qué otra manera se pudo haber dado cuenta que lo iban a investigar, a nada menos que tenga alguien adentro. Él ya tenía conocimiento en el 2017 que tenía 5 investigaciones abiertas, y cuando entra en reserva el caso es porque empieza el caso de investigarse por el tema de lavado de dinero, que el artículo 22 establece reserva legal para investigaciones en sede fiscal. Lo que es contrario también con el artículo 19, hay un inciso final en la Ley del Acceso a la Información Pública que establece que en casos de violaciones a derechos fundamentales y en el cometimiento de delitos de trascendencia internacional como el lavado de dinero, no puede alegarse ningún tipo de reserva. Mira, a mí yo quisiera criticar el hecho también, bueno, bien dice el dicho popular que echa la ley, echa la trampa, pero ¿qué pasa con aquellas personas que no tienen los $20,000 o los $30,000 que pide el sistema de justicia para que puedan ser procesadas en libertad? Porque ahí veo que se les ha puesto $20,000 y hasta $30,000 a la mayoría de personas que han sido puestas en libertad. Y cuando lo paguen, si es en efectivo, tienen que verificar el origen de esos fondos. Ese dinero. Y si estas personas no están vinculadas con Sigfrido Reyes, ¿de dónde van a sacar esos $20,000 o esos $30,000? Aquí hay algo que no cuadra, pero lo más preocupante es que los peces gordos otra vez no han caído, están fuera. Sigfrido Reyes, su socio y una persona de confianza fueron alertados, sabemos por quién. Lo cierto es de que ha sido una burla, no solamente para el sistema de justicia, sino para todos los salvadoreños. Ahora veo yo en la cuenta de Twitter del FMLN donde dicen, no, esto demuestra de que son inocentes. Es el descaro que vemos a diputados de la Asamblea Legislativa afuera del sistema de justicia diciendo de que esto es persecución política. O sea, por favor. Pero ya dijo Óscar Ortiz que lo están haciendo a título personal, eso que no es el persecución FMLN. política. Evidentemente hay indicios de corrupción de $6 millones que fueron apropiados y que han Yo con eso también tengo mis dudas, personas. porque la Fiscalía siempre hace un círculo vicioso de las mismas cantidades de dinero que al final se inflan. Y bueno, eso se tiene que investigar, pero sí, que es persecución política, definitivamente no lo es. Eso lo he dicho varias veces, es una moda que viene de Sudamérica, países como Brasil, países como Perú, como Argentina,
no recuerdo ahora mismo, Ecuador me parece también, en los que se habla de la judicialización de la política cuando hay fracasos de ciertos, que si de derecha o de izquierda, pero son gobiernos en fracaso que vienen y alegan que es persecución, pero en realidad son actos de corrupción que necesitan ser investigados. Vamos a la pausa. Gobierno lanza plan para mejorar economía nacional. Otro tema que queremos abordar cuando regresemos. Diálogo con Ernesto López. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy. Estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Quizás vamos a aprovechar este momento para hermanar también otro tema, hablando de cosas buenas que debe de tener el país. Es la necesidad de poder apostarle al crecimiento económico. El presidente de la República la semana pasada anunció que se está preparando el plan despegue económico, el cual estará listo dentro de 6 meses. Ahí pues desde luego se indicó y pidió, en esa reunión fue bien elocuente el presidente, indicó y pidió trabajo coordinado entre sus funcionarios. Veamos esta parte del video de lo que sucedió en esa reunión y se los voy a presentar para ponerlos en el contexto. Porque la próxima reunión yo no quiero una excusa. Una. Todos tienen que venir así como vino Paul. Ya estuvo. Ya tenemos esto. Entonces yo puedo sumarle algo, apoyarlo. Pero ya viene el paquete. Yo necesito en todo sentido. En vivienda, en créditos, en energía, en electricidad, en agua potable, en medio ambiente, en telecomunicaciones, en hacienda, en aduanas, en obra pública, en turismo, en agricultura. Todos los bancos del Estado, todos tienen que estar en función, en burocracia, en innovación, en proyectos específicos. Todos tienen que estar en función del crecimiento económico y todos tienen que apoyarle al otro. No puede ser que uno de los mayores atrasos que tuvimos en el puente María Chichilco fue permiso de medio ambiente. Te pasó de la alcaldía, pues, que tal vez opositora, pero nosotros, eso no puede existir, pues. Entonces, esto no es aquí es una reunión cordial de amigos, aquí nadie está enojado, pero de verdad, en la próxima reunión no puede haber una excusa. La próxima reunión van a haber reuniones puntuales. Ya está el ferry, ya están las fusiones, ya están los permisos, ya están las aduanas funcionando rápido, ya está la factura electrónica, ya está la capacitación para los jóvenes lista, ya está la metodología, ya está el proyecto de vivienda, ya están los créditos de la microempresa, ya estamos formalizando a la gente. No, porque fíjese que, entonces ahí vamos a ver quién está bloqueando y ahí no va a ser una reunión cordial. Porque El Salvador ya esperó mucho. Ya que no solo tenemos nada, aquí tenemos décadas de estar esperando todos. Como el señor que salió en Tierra Blanca y dice, no me quiero morir antes de ver la calle. Pero ya esperó 80 años. Entonces no va a esperar más. Entonces nosotros vamos a tener que dar resultados rápidos y no se estén comparando con el gobierno anterior. ¿Y cuándo? Y como les he dicho siempre. Bueno, interesante. A mí el estilo, lo elocuente, y no está enojado, pero está regañando diciendo hay que coordinarnos mejor porque la próxima reunión no va a ser así. Está regañando y los demás se ven como regañaditos en la mesa. No, pero es el estilo pero es correcto y debe de ser así. Me gusta porque está llamando a la unidad y coordinación de esfuerzos y a la efectividad. Y a la efectividad. Sí, a mí me parece que él tiene súper claro hacia dónde lleva el país. Yo sé que a muchos no les gusta que ha faltado en comunicar cómo va a ser las cosas, pero miren, si el fiscal se pone a contar a quién va a procesar, es cierto, obviamente se le va a fugar. Igual el presidente, si se pone a contar cómo va a hacer cada cosa, tiene tantos detractores que en realidad se van a poner a boicotearlo. Entonces hay que dejarlo trabajar, pero a mí sí, nosotros platicábamos en lo de los viajes que hizo allá al Medio Oriente, cuando fue a China precisamente y los logros que se trajeron hacia el país en cuanto a esa nación. Yo recuerdo que en este panel cuando discutíamos yo les decía,
El Salvador tiene que ser más inteligente que Panamá y que Costa Rica juntas en cuanto a la inversión china que viene y a la ayuda china que viene. En Costa Rica, en realidad, no se le ha dado todavía, no se ha explotado a cabalidad ese aporte chino que pueden tener, precisamente por el tema de la burocracia y la tramitología, que nosotros hablábamos. Yo recuerdo que yo toqué ese tema. En la medida que nosotros esos trámites, esos permisos, lo volvamos más expedito y más eficaz, vamos a tener entonces más inversión. Y ahí hay que ver también cuál es la carga impositiva que se les va a tener en estas empresas para que puedan de verdad venir a invertir en el país. En Costa Rica se está trabajando la zona franca, lo hablábamos aquella vez en esa ocasión, y precisamente en El Salvador ese es algo a lo que se apunta definitivamente. Si no se elimina el tema de la tramitología, aquí no va a haber inversión extranjera, pero de la buena, ¿verdad? Entonces eso es importante, que es a lo que le está apuntando el presidente también con el tema de la facturación electrónica. Él, es decir, está modernizando, está agilizando los procesos para tener más inversión del extranjero. Mira, a mí sí me parece importante esta última reunión, porque es justamente lo que el país necesita, y lo bueno es que ha sido bien vista por los empresarios. Yo he escuchado a la NEP, he escuchado a la Cámara de Comercio acoger muy bien este discurso, y ellos han dicho incluso que han dado recomendaciones. Pero no puede haber un despegue económico si sigue habiendo burocracia. Y creo que ese es el discurso principal del presidente. Menos burocracia, menos tiempo para los trámites y agilizar. En el tema de las aduanas, el comercio electrónico, la facturación, la recaudación fiscal, es necesario ponerle atención. Mira, te voy a poner un ejemplo. Yo tengo, no soy empresario pues, pero tengo un mi negocito, una pequeña empresita desde hace unos 7 años. Y justamente hace 3 días yo me acerqué al Ministerio de Hacienda porque me aparece Está bien que aclare que hace 7 años, Sí, si no, hace 7 años. van a comenzar. No, yo tengo mi negocio ahí desde hace 7 años, como repito, es pequeñito, y tenía una declaración de renta que no me cuadraba. Cuadraba. Y cada 3 meses yo me gusta tener la solvencia, vea, la solvencia por cualquier cosa. Entonces voy a pedir la solvencia, pero había una facturación ahí que no cuadraba. Vea, y el Estado me tenía que dar a mí, no era yo el que le debía, sino que el Estado me tenía que dar a mí. Entonces llego a Hacienda y estuve 3 horas para que me dieran una respuesta, y al final la chica que estaba ahí en ventanilla me dice, no, mira, yo no le puedo resolver, y me hicieron hacer 2 pasos más. Entonces yo ayer tuve la oportunidad de hablar con alguien a nivel de decisión en Hacienda, y le digo, ¿por qué? Con el ministro. ¿Por qué tiene que pasar eso? O sea, si llega la persona al Ministerio de Hacienda, debería de haber un registro único que te permite decir, no, vaya, mire, en mi caso yo quería resolver, y si hay que pagar, pues lo pago para poder estar solvente. Nada que fuiste por lo de la amnistía. Sí. Aprovechando Pero eso falta de la motivación. amnistía. Pero imagínate. Hay que motivar al comercio informal a que se Correcto. formalice. Eso es lo que Eso. hablaba Y Paul costó, Steiner también porque en ayer. Hacienda no me pudieron dar una respuesta, y entiendo que ya el gobierno está en ese sentido, y ese es el discurso del presidente, de eliminar esa tramitología, porque sé Claro. que hay buenos empresarios que quieren aportar con sus impuestos al Te al tocó Estado. ahora el corto tiempo, 30 Sí, segundos, porque no eso hay no fue el problema. tiempo, Isaac, ¿eh? Sí, hay muchas Tu cosas que se reflexión. tienen que mejorar en el tema económico para poder formalizar a muchos de los emprendedores. Creo que muchos de nosotros hemos tenido esa guerra para podernos formalizar, el tema de pagar cantidades para poder legalizarnos, para poder competir en un mercado, la cantidad de impuestos que se pagan. Al final eso es lo que termina. Yo creo que la burocracia también es importante eliminarla, porque eso desanima totalmente. Y yo quiero rescatar ciertos puntos que se van a tocar dentro de esto de la economía, que es el comercio electrónico, el mejoramiento de las telecomunicaciones, la formalización del sector informal y el mejoramiento de la conectividad vial. Yo creo que todo eso me parece muy bien, y de hecho ahí yo lo aplaudo al presidente, ¿verdad? Muy bien, porque creo que ha tocado temas muy importantes que realmente, incluso ahí en el tema de comercio electrónico se tiene que tocar el sistema financiero, donde pueda, inclusive ayer me cayó un descuento como de $10 por una tarjeta de débito de un banco. O sea, eso Es increíble. no todos los emprendedores pueden estar costeando ese tipo de cosas. Hay que facilitar. Si queremos recaudar más impuestos, tenemos que facilitar
la forma Claro. de cómo la gente se puede formalizar. El tiempo se me fue, quiero agradecerles a Y lastimosamente a no nombre. alcanzamos a verlo, el tema del voto en el exterior, que Sí. sí es cierto que el El voto otro en los miércoles. penales es un tema también pendiente y es importante hacerlo, pero primero aclarar. el voto al exterior. Lo hablamos el próximo miércoles, si Dios lo permite, y la agenda de ustedes desde luego esté disponible. Ya creo que Leonor va a estar incorporada también con nosotros. Nos vemos más tarde en radio. Gracias Isaac, gracias Henry, gracias a ti Tania. Gracias a ti, Neto. Por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden, lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.